puedan ir a sus Biblias en Primera de Reyes, capítulo 17, del 8 al 16. Hay algo tan grande que sucede cada vez que adoramos, y eso es el volver a la esencia, el volver a donde todo ha comenzado, el volver al corazón, porque la mayor expresión de adoración que hemos recibido de parte del Padre fue su Hijo. Y adoración es, yo sé que sabemos estos principios, y adoración es mucho más que música, es mucho más que cantar canciones. Adoración es una entrega constante de amor y de pasión y de devoción por aquel que estamos amando. Y a mí me gusta entender mucho la esencia de una casa. Y en la antigüedad, las familias primitivas lo que hacían, no había luz eléctrica, entonces para ellos tener un tiempo de comunión en familia, lo que hacían era armar fogatas, ¿sí? Y esas fogatas las llamaban de hogueras, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ahora, ¿por qué hacían las hogueras? Porque el fuego hacía que cada familia, independientemente de donde estuviera, cuando veían el fuego encendido, ellas eran atraídas por el fuego. Y cuando llegaban al fuego, no llegaban solamente papá y mamá, sino que en la antigüedad estaba papá, mamá y toda la tribu de hijos, porque antes tenían más hijos. Yo me siento muy identificado con esos tiempos. Y cuando llegaban al fuego, no solamente había una familia, sino que estaban todas las familias. Y me gusta mucho entenderlo. Perdón, la gente de cámaras, ¿me puedo bajar un poquito? Yo soy medio inquieto, así que me van a tener que perdonar. Entonces las familias llegaban y ¿se imaginan la hoguera acá? ¿Sí? ¿Sí? ¿Pueden dimensionar el fuego acá? Buenísimo. Entonces todos estaban ahí en el fuego y se calentaban sus manos y su pecho se encendía cada vez más. Y de ahí es donde nace la palabra hogar. Que la palabra hogar viene de hoguera. Pero ¿cuál es la esencia del hogar? El fuego permanentemente encendido. ¿Y qué es lo que produce el fuego en una familia? Que siempre van a tener el pecho caliente. Nunca se van a enfriar, nunca se van a perder. Pero ¿saben qué? Así es la presencia de Dios. Necesita ser el fuego de nuestra casa. Que nuestro pecho siempre esté caliente, sabiendo que lo mejor está por venir todos los días. Sabiendo de que no puedo llegar solo a ese fuego si no estoy con mis hijos. ¿Y saben qué? Lo más triste, hemos hecho ambientes paralelos para nuestros hijos. Y nuestros hijos aprendieron a vivir fuera del fuego. Pero es el mayor error que pudimos haber cometido. Porque después, cuando son grandes, los queremos meter de vuelta en el fuego. Imagínense meter a una persona en el fuego cuando ya aprendió a sobrevivir en el frío. Por eso dentro de las iglesias tenemos tantos adolescentes que no saben para dónde ir. Y hoy estamos con tantos problemas de bullying, de rechazo, de falta de paternidad. ¿Saben por qué?
Porque en el momento debido que los teníamos que poner dentro del fuego, no los pusimos. Necesitamos volver a la esencia. Necesitamos volver a reconocer qué es lo más importante para mi casa. Yo no sé por qué estoy hablando de esto, porque voy a hablar de otra cosa, pero hay algo que me llama la atención. ¿Se acuerdan Juan? Juan capítulo 1 empieza a describir a Dios de una manera tan grandiosa, y todos conocemos. En el principio era el verbo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ahora, me gusta mucho que llega un momento que le van a preguntar a Juan si él era el Cristo, y Juan le dice: no, yo no soy el Cristo, pero mi conducta delante del Cristo es ser una voz. Mi conducta delante del Cristo es ser una voz que clama en el desierto. Y la voz que clama en el desierto no solamente grita, sino que tiene manos para preparar el camino. Y me gusta mucho entender que los que preparan el camino, por eso ahora me viene el entendimiento de por qué Dios me está haciendo hablar de esto. Porque el volver a la esencia y que Colombia vuelva a la esencia no es solamente hablar de toda la corrupción que está pasando dentro del gobierno, sino que la iglesia relevante necesita levantar los fundamentos verdaderos. Ahora, los que son la voz que claman en el desierto preparan el camino, pero hay algo que a mí me gusta, que dice que los valles van a ser rellenados, ¿sí? Entonces todo lo que estaba vacío va a ser rellenado. Los montes van a ser nivelados, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor va a venir sobre un camino que la iglesia ha preparado. Un camino de justicia que no tiene desniveles, no tiene altos y bajos, sino que es un camino que prepararon los santos para el tiempo determinado, para que Jesús pueda caminar por Colombia de la manera que el Padre lo ha diseñado. Ahora, imagínense que ese monte es tu familia. Imagínate que ese valle es tu familia. Ahora, ¿con qué lo rellenamos? ¿Con qué lo nivelamos? Juan dedicó toda su vida a hacer algo totalmente diferente que lo que su papá había hecho. ¿Se acuerdan? Juan estaba siendo engendrado dentro de una casa sacerdotal. Y todo hijo de sacerdote necesitaba llevar el mismo nombre que el padre, porque iba a continuar la descendencia y el legado de lo que Dios quería hacer en esa generación. Pero quiero decirte, cada vez que viene otra generación, Dios quiere hacer algo diferente. Y había algo tan fuerte en el espíritu en esa época que iba a suceder, que Juan iba a ser la persona que iba a hacer transicionar al cuerpo de Cristo. Juan iba a nacer en una familia sacerdotal. Zacarías dijo: ya está, este se va a llamar Zacarías y va a hacer lo mismo que yo hago. Cuando nace y le quiere poner el nombre, ¿se acuerdan qué pasó con Zacarías? Se queda mudo. Se queda mudo. Y en todo ese tiempo, cuando te quedas mudo, cuando hay ausencia de voz, necesitas entrar en las recámaras y empezar a entender qué es lo que el Padre está queriendo hablar sobre la próxima generación, qué es lo que el Padre está queriendo hablar sobre tus hijos. Zacarías
por más que quisiera declarar algo sobre la vida de su hijo, no podía hacerlo en el diseño antiguo. Necesitaba entrar en el corazón de Dios para entender qué es lo que quería el Padre. ¿Qué es lo que te quiero decir, iglesia amada? Yo sé que hay muchos padres en este lugar y eso es lo que quema mi corazón cada vez que hablo de esto. Pero para conocer qué es lo que el Padre ha dicho de tus hijos, necesitamos entrar en el corazón del Padre. Cuando Zacarías entró en el corazón del Padre, entendió que no se iba a llamar Zacarías, sino que se iba a llamar Juan. Eso es muy lindo, porque no solamente le dio nombre, sino que le dio propósito y le dio destino. Ya la historia iba a ser totalmente diferente. Iba a ser engendrado dentro de una casa que honraba la presencia de Dios. Iba a aprender los principios de un sacerdote, pero no iba a habitar en el templo, sino que todo su ministerio iba a ser puertas afuera, en un lugar que nadie quería ir, que era el desierto. Ahora, cuando tenés una voz y reconoces lo que Dios te ha dado, nunca vas a hacer tarjetas de invitaciones para que te sigan, sino que tu voz va a ser amplificada y todos van a ser atraídos al desierto por la voz que Dios te dio. Yo sé que estamos entendiendo de lo que estoy hablando, de volver a la esencia, amén. Quiero decirte, Juan tenía todos los principios de un sacerdote, pero él había entendido que todo su ministerio iba a ser preparar el camino del rey. Él tenía sus discípulos, Dicen que tenía una escuela de profetas en el desierto, sí, también. Ahora hay algo que a mí me gusta. Seguimos en 1 de Juan capítulo 1. ¿Vamos? ¿Sí? Y me gusta mucho entender esto, que en un momento que él empieza a decirle a los fariseos: yo no soy el Cristo, pero yo soy la voz que clama en el desierto. Yo tengo una voz en esta generación y voy a hacer lo que Dios me dijo. Pero dice la palabra de Dios, al otro día Juan estaba con sus discípulos y lo vio a Jesús. Y cuando lo ve a Jesús, mira a sus discípulos y le dice: es ese el que les estuve hablando todo este tiempo. Todo lo que estuve enseñando, impartiendo y dando mi vida por ustedes, es ese. Ahí lo están viendo, de carne y hueso. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo lo que yo he hecho es preparar una plataforma. He bautizado con agua, pero el que viene después de mí es mayor que yo. Yo no soy digno de desatarle las sandalias. Y Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Entonces imagínense los discípulos de Juan, escuchándolo a Juan como una voz que clamaba en el desierto. Yo creo que los corazones de los discípulos de Juan se llenaban de expectativa. Y cuando Jesús aparece, le dice: ese es el que le estuve hablando todo este tiempo. Imagínense esos discípulos. Cuando vieron a Jesús, los discípulos agarraron, le dijeron a Juan: gracias por todo lo que hiciste por nosotros, pero te dejamos. Y se fueron detrás ¿de quién? De Jesús. Ahora, el carácter de Juan es el carácter de un verdadero líder, que da su vida y pone a disposición todo lo que tiene para que los otros lleguen más lejos y más rápido. Y cuando se van, no se entristece, sino al contrario, se alegra, porque esos discípulos van a ser impulsionados a algo mucho mayor que Él no les pudo enseñar.
Qué realidad tan diferente, ¿no? Porque cuando nosotros dimos la vida por una persona, gastamos tiempo, cuando se fue a otro lugar, decimos, ay, qué mal agradecido. Se fue, me dejó. No reconoció todo lo que yo hice. Pero yo creo en una generación con el carácter de Jesús, que va a dar su vida todo el tiempo sin querer recibir algo a cambio. ¿Se entiende por qué estoy hablando de adoración? Adoración es mucho más que música, mucho más que canciones, es una entrega, es una entrega. Imagínate, tus hijos van a vivir cosas mucho mayores que las que vos viviste, pero quiero decirte, va a llegar un determinado momento que ellos se van a ir. Pero que tengas la plena satisfacción que en el momento y en los años que vos estuviste con él, diste todo. Esa es la verdadera satisfacción de un padre. Wow. Imagínense, yo los tengo todos chiquititos ahí. Los tengo seguiditos. No es que estoy viendo la hora de que se vayan, al contrario. Cada vez que los miro y los veo crecer tan rápido, digo, necesito aprovechar más el tiempo, dedicar más mi vida, entregarme más por ellos. Imagínense, los discípulos comienzan a seguirlo a Jesús, los discípulos de Juan lo siguen a Jesús. Y Jesús se empieza a dar cuenta que alguien lo seguía. Y Jesús se da vuelta y le dice, como un argentino, ¿qué querés? Le dice, ¿qué buscan? Y hay algo que a mí me impresiona mucho en esto. Los discípulos de Juan no querían saber sobre milagros, no querían saber sobre prodigios, no querían saber sobre maravillas. Lo único que le preguntaron a Jesús es, ¿dónde vivís? Queremos conocer tu casa. Porque ellos sabían que si conocían la esencia del hogar, iban a descubrir el mayor tesoro. Quiero decirte, los milagros, los prodigios, las maravillas son muy buenos. Pero Colombia necesita conocer la realidad de tu casa. Colombia necesita conocer lo que te está haciendo tan feliz, lo que te hace tan pleno, lo que te hace permanecer horas sentado acá, lo que te hace tener expectativa cada vez que hay un culto de adoración. Colombia necesita experimentar eso. La consecuencia va a ser milagros, prodigios y maravillas. Eso va a suceder. Pero la esencia de lo que Colombia tiene que conocer es tu hogar. Vamos a Primera de Reyes. Dice así Primera de Reyes, capítulo 17, del 8 al 16. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que pueda beber. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo.
porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como Elías le dijo, y comió él, ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a través de Elías. ¡Hey, qué tremendo entender que el Señor siempre está pendiente de salvar una casa antes de preservar una nación? Pero antes de preservar una casa, Él quiere preservar un individuo. Y yo quiero que podamos entender qué es lo que pasó antes de que Elías llegue a la casa de la viuda de Sarepta. Quiero que podamos volver un poco en la historia. Elías se para enfrente a los gobernantes de ese tiempo y les dice: a mi palabra no va a llover. ¿Por qué? Porque había una guerra de adoración. Estaba el Dios de Israel y los dioses de Baal. Entonces había una guerra, el que más era adorado más recibía gloria. Y Elías, como profeta del Señor, dice: a mi palabra no va a llover, porque ustedes van a conocer a través de quién yo estoy hablando. Y ahí Jezabel dice: buenísimo, te vamos a matar. Entonces automáticamente el Señor le dice a Elías: corre, huye. Y se va, y el Señor proporciona para Elías ¿qué? Una cueva. ¿Se acuerdan? Ahora, en esa cueva Elías necesitaba ser procesado para entender lo que él había soltado. Muchas veces nosotros soltamos cosas por nuestra boca creyendo de que ya lo tenemos por sabido, pero es ahí donde empieza el proceso. Ahora el Señor lo lleva a una cueva, lo preserva en lo secreto y le hace entender cuál era su corazón. ¿Cuáles son esas cuevas? Son los tiempos de intimidad, son los procesos donde Dios nos mete y parece que no terminan más, parece que hemos quedado solos, parece que nada funciona, pero quiero decirte que cuando estás en la cueva que Dios te colocó, siempre vas a tener alimento, siempre va a haber un fluir de aguas a través de un río y siempre va a haber palabra de Dios y sustento. Pero solamente estamos viendo que solamente nosotros hemos quedado. Entonces no podemos reconocer la riqueza que hay en el proceso. Y lo que más queremos es escapar de la cueva. Pero quiero decirte en esta mañana: abraza el proceso. Porque cuando abrazas el proceso vas a entender la riqueza del proceso. Y vas a entender la naturaleza de Dios enviándote alimento, seguridad y provisión. No, eso es tremendo. Ahora, ¿los cuervos le traían para comer? Sí, le traían carne y pan. ¿Se acuerdan? ¿De dónde tomaba agua? De un arroyo que pasaba ahí, cerquita. Y ese fue el proceso donde él se alimentaba de lo que Dios le daba. Pero hay algo interesante. Todo el tiempo en la cueva él estuvo siendo procesado para entender quién él era. ¿Cuándo él entendió que era tiempo de salir de la cueva? Cuando los cuervos ya no vinieron, cuando el agua del río comenzó a secarse. Ese fue el tiempo donde él necesitó discernir que era momento de salir de la cueva.
Y dice la palabra de Dios: y vino a él palabra del Señor diciendo: levántate y vete. Hay muchas veces que nosotros ya hemos experimentado el poder de Dios en lo secreto, pero el Señor ya te dijo hace tiempo: levántate y vete. Porque quiero decirte, ese momento fue bueno, pero necesitas pasar al otro proceso que Dios tiene para tu vida. Y a veces seguir renegando y empezás a decir: ay no, pero Dios no me habla, porque Dios ya no está en la cueva. Dios ya te hizo pasar a otro lado. Él te está esperando del otro lado. Y se levanta, Elías obedece y se va. Y cuando llega a Sarepta, Dios no solamente había preparado a Elías, sino que de antemano ya había preparado a una familia. ¿Por qué es tan importante estar en la esencia del hogar y estar escuchando la voz todo el tiempo? Porque vos podés ser una respuesta del cielo para otra familia, para otra persona. Elías no llegó a un lugar que no lo estaban esperando. Elías llegó a un lugar propicio para manifestar lo que él había experimentado en la cueva. Y cuando llega, dice que la viuda estaba recogiendo las leñas. Porque yo creo que esa mujer, lo último que le quedaba no era solamente la harina y el aceite, era la esperanza de lo que Dios le había dicho, que iba a venir un profeta. Entonces ella sale para preparar lo último que le quedaba, como diciendo dentro de su corazón: Señor, si el profeta no aparece, vamos a morir. Y aparece Elías. Y ya hemos leído la historia, ¿sí? Ahora le pide un vaso de agua y esa mujer le dice: sí, te lo traigo, creo en lo que vos me dijiste. ¿Por qué? Porque ella había fluir del Espíritu Santo dentro de ella. Un vaso de agua se lo podía dar. ¿Por qué? Aquel que cree en mí, de su interior fluirán. Había un fluir del Espíritu Santo porque ella estaba conectada con la voz del Padre. Le dice: bueno, un poquito te puedo traer. Y cuando el profeta le dice: ahora no quiero solamente experimentar lo que vos sabés hacer, yo quiero experimentar y que me des de comer de lo que hay en tu casa. Y esa mujer agarra y dice: ¡ah! ¡Vive Jehová tu Dios! Ahora, ¿cómo sabía que él había sido enviado por Dios? Si el diálogo solamente había sido: tráeme un vasito de agua. Porque los que están conectados con el corazón del Padre testifica el Espíritu de lo que está pasando en ese lugar. Y esa mujer: ¡ay, vive Jehová tu Dios! Que eso no te lo puedo dar. No te puedo dar. Anda a pedirle a otra familia que quizás tiene. ¿Y cuántas veces hemos actuado como esta viuda? Todo el tiempo esperando: ay Señor, envíanos a las naciones, queremos ir. Y el Señor te dice: buenísimo, te vas a ir a África donde hay una tribu de caníbales y vas a servir ahí. Y ahí vos agarrás y decís: ¡ay! ¡Vive Jehová! Que no tengo valijas para poner la ropa. ¿Por qué? Porque siempre estamos esperando el momento, pero cuando el momento llega de parte de Dios, no queremos percibir lo que Dios quiere hacer en nuestra familia. Porque pensamos siempre que lo que está dentro de casa es inferior, es poco,
y nunca va a tener el resultado que nosotros esperamos. Pero quiero decirte, si el Señor te entregó algo, es porque en tus manos quizás es poco, pero en las manos de Él se multiplica. No interesa cuán poquito hoy estás teniendo, interesa que toda tu vida sea una vida de entrega completamente para el Señor. Y el Señor te va a sorprender. Él lo hizo conmigo. Imagínense, me dio 5 hijos. Es una bendición. Mientras para el mundo es una crisis tener 5 hijos, para mí es una alegría. La gente en el supermercado me dice, cómprate un tele de 55 pulgadas. Y yo le digo, no necesito eso. Yo necesito entender cuál es mi llamado. No necesito distracciones. Ahora, hay algo que Elías le dice a esa mujer. Ella empieza a reconocer que no podía brindarle lo que él le estaba pidiendo, pero él sí sabía que había una multiplicación al llegar. Y Elías le dice a la mujer, no tengas temor. ¿Por qué? Porque el temor lo que hace en una vida es paralizarla. ¿Se acuerdan? No sé si vieron un videíto, pasó por muchas redes sociales ese videíto, un videíto de un bebé gordito, así, rubio, todo rubio, que la mamá lo llama, el bebé está en otra habitación y le dice, vení papá, vení. Y el bebé va todo caminando así, no sé si lo vieron, todo vestidito de azul el nene. Va caminando y el abuelo le hace ¡guau! Y el nene se paraliza y vuelve para atrás. Eso es lo que hace el miedo con nosotros. Te paraliza en la visión, te paraliza en el propósito y te paraliza en la provisión. La provisión nunca vino porque el miedo te atrapó. Y eso es lo que estaba sucediendo con esa mujer. Por eso le dice, no tengas miedo, porque si tenés miedo no vamos a poder destrabar lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti. ¿Se va entendiendo? Ahora, esa mujer creyó. Lo que activó esa casa familiar, ese núcleo familiar, lo que activó esa familia fue la fe de esa mujer. No sé cómo lo vas a hacer. Es la última esperanza que me queda. Morir, me iba a morir. ¿Qué más tengo a perder? Vamos a prepararle un pancito al profeta. Y agarró y fue como el profeta le dijo. Y cuando hizo eso, la bendición en la casa se empezó a recibir. Ahora, imagínense esa mujer preparando pan y sacando harina, poniendo aceite, sacando harina, poniendo aceite, sacando harina, poniendo aceite. ¿Por qué? Porque el Señor estaba renovando el alimento de la casa. El Señor estaba renovando la unción de la casa. Pero después de haber pasado todo eso, la mujer no había reconocido todo lo que Elías había experimentado en la cueva. Tiempo después, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan? Su hijo muere, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella misma con su boca había declarado lo que iba a suceder en el futuro. Estoy juntando unos leños porque estoy recogiéndolos para entrar, cocinar, comer y dejarnos. Había una sentencia de muerte que ya había sido otorgada en esa casa. Por eso el Señor, quiero que entiendan esto porque es muy poderoso. Había una sentencia de muerte que había sido otorgada en esa casa. Por eso el Señor manda a Elías. ¿Por qué? Porque él entró a la cueva con esa misma sentencia de muerte. Elías fue llevado a esa casa
para resolver una sentencia de muerte que él había resuelto ya dentro de la cueva con el Señor. Y cuando llega a la casa, agarra al hijo, lo resucita, y la mujer, cuando ve al hijo resucitado, lo mira a Elías y le dice: ahora sí reconozco que sos un hombre de Dios. ¿Qué es lo que pasó con esa mujer? Ahora sí reconozco el proceso de intimidad que tuviste con Dios en la cueva. Y Elías es aprobado dentro de una casa y es llevado a un altar nacional. ¿Qué te estoy queriendo decir con esta palabra? Si lo que estás viviendo en intimidad con Dios no está funcionando en tu casa, algo mal estamos haciendo. ¿Seguimos? Sí. Ahora, ¿había sido aprobado en la cueva? Sí, aprobado. ¿Aprobado dentro del núcleo familiar? Aprobado. Y Dios lo lleva a un altar nacional. Y dentro del altar nacional, Elías confronta a los profetas de Baal. Todos sabemos la historia, sabemos quién ganó, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sí. Ahora, lo más lindo que sucede dentro del altar fue que él reveló a toda una nación que lo que funciona en intimidad funciona en la casa, y lo que funciona en la casa funciona en la nación. Toda la nación pudo ver que el Dios de Elías era el único que podía reinar sobre todo y sobre todos. ¿Se acuerdan? Acab ve todo eso y agarra los carros y se va, se quiere ir para la ciudad para anunciar que una mentira, que Baal había ganado. Entonces Elías, después de haber construido el altar, después de haber matado a todos los profetas, porque los mató con cuchillo, le cortó la cabeza a todos, después de haber hecho eso, dice la palabra de Dios que Elías corrió más rápido que los carros de Acab. ¿Vieron? Nosotros pensamos que DC o Marvel inventaron a los superhéroes, pero el primer superhéroe fue Flash, Elías. Corrió mucho más rápido que los carros de Acab. Y ahí donde el corazón de Elías fue probado nuevamente. Jezabel manda un mensajero y le dice lo mismo que le había dicho al principio: te voy a matar. ¿Y qué hizo Elías? Es un cabezón. Si ya había sido aprobado en la cueva, había sido probado en la casa, había sido probado en un altar nacional. Y esa mujer le dijo, a través del mensajero, encima ni la mujer le dijo, el mensajero le dijo: hey, dicen que te van a matar. Y Elías comete el mayor error de su vida y vuelve a entrar a la cueva. Ahora quiero decirte, esa cueva fue totalmente diferente a la del principio, porque en esa cueva Dios no estaba ahí y él estaba solo. Yo no
sé en qué parte del proceso vos te encontrás en el día de hoy. No sé si estás en la primer cueva, no sé si estás viviendo lo del altar familiar, no sé si estás viviendo a nivel nacional, o no sé si te volviste a meter en una cueva. Pero quiero decirte de parte del Señor en esta mañana que por más que te hayas metido de vuelta en la cueva, el Señor te vuelve a buscar. Pero no te va a volver a buscar de la manera que te buscó al principio. Te va a buscar de una manera completamente diferente. ¿Por qué? Porque Elías sabía reconocer la voz del Señor de diferentes maneras. Por eso la palabra de Dios dice que Elías sintió como un terremoto. Hey. ¿Por qué? Porque cuando Dios hablaba con Elías, seguramente que él sentía que la voz del Señor lo hacía estremecer. Y dice que el Señor no estaba ahí. Dice, vino un viento recio y tampoco estaba ahí. Vino un fuego abrasador y tampoco estaba ahí. Pero qué diferente que somos nosotros como padres cuando tenemos que reprender un hijo. ¿Vieron? El Señor empezó hablando como el sonido de muchas aguas, así, que parece con violencia. Pero su última llamada es como un silbo apacible. Y nosotros completamente al revés. Empezamos, hijo, no toques. Hijo, no metas los dedos en el enchufe porque te va a dar corriente. Hijo. Pero el Señor actúa de una manera completamente diferente. Y cuando viene como un silbo apacible, presta atención. Elías, salí de la cueva. Elías, yo no te llamé para estar en ese lugar. Elías, salí de la cueva. Y Elías sale de la cueva. Y el Señor comienza a restaurar su historia. Y empieza a hacerle entender que Él fue fiel en la primer cueva, Él fue fiel dentro de la casa y Él fue fiel públicamente. Y iba a seguir siendo fiel generacionalmente. Porque lo que funciona en una cueva, en intimidad con Dios, necesita funcionar en una casa. Lo que funciona en la casa necesita funcionar en toda la nación. Pero el paso siguiente, después de un altar y que funcione en la nación, es preparar la próxima generación. Y el Señor lleva a Elías a ungir a los próximos reyes y a levantar la próxima voz profética dentro de la nación. ¿Por qué? Porque necesitamos tener la capacidad de tener reyes que sean sensibles a la voz de Dios, pero necesitamos tener profetas en este tiempo que sean voz de Dios para que caminen junto con los reyes. Y quiero decirte, la iglesia en los días de hoy necesita ser esa voz profética en la nación. Qué lindo, ¿no? Es entender todo el proceso de una casa. Quiero decirte, Colombia necesita volver a la esencia. ¿Pero por qué? Porque lo que funciona en tu casa está funcionando en la nación. Hay algo que me llama mucho la atención y venía hablando con Cristian en estos días. Le digo, la mayor reacción de la iglesia hoy
viéndola representada en la infraestructura de una ciudad es que no haya pozos en las calles de Bogotá. Lo que pasa es que pozos, ¿se entiende? ¿Pozos? Sí, huecos. ¿Sí? ¿Cuántos experimentan huecos cuando van con el auto en Bogotá? ¿Sí? ¿Varios? Yo también. Lo experimenté estos días con Cristian. Lo veía sufrir a Cristian. Ahora, lo que pasa es que una iglesia que avanza no solamente quiere tomar el gobierno, sino quiere en los mínimos detalles hacer que el reino invada la tierra. Y es algo simple que estoy hablando, son las calles de la ciudad, las calles que vos transitas todos los días, las calles que están produciendo accidentes, las calles que producen ira en las personas. Cristian, ¿cuántos accidentes vimos desde que llegué? Unos 4 o 5. Eso no es normal. Quizá para ustedes sí se volvió normal. Es empezar a entender cuál es nuestro trabajo como cuerpo de Cristo y qué es lo que estamos manifestando. Es así como un hueco puede ser insignificante y pasa desapercibido y nos acostumbramos a transitar sobre eso, pero así hay un montón de cosas que la iglesia se ha acostumbrado y se ha amoldado al sistema de este mundo solamente para transitar de la manera como el mundo quiere vernos. Quiero decirte en qué parte de ese proceso estás. Por eso Dios no llamó solo al pastor, llamó a una familia. Dios no te llamó a vos como solamente un individuo. Dios llamó a una familia, porque cuando Dios te llamó a vos, ya estaba viendo tu esposa, estaba viendo tus hijos, estaba viendo tus nietos, estaba viendo tus bisnietos. ¿Saben qué? Yo los veo chiquititos, pero no veo la hora de ser abuelo. Pero ¿saben por qué? Porque yo voy a ver en las generaciones la gracia de Dios multiplicándose. Y eso es lo que genera esperanza. Eso es lo que me hace vivir e invertir el tiempo de que el fuego en mi pecho esté todo el tiempo encendido. No solamente me estoy preocupando por el pan de hoy, sino estoy queriendo tener una visión a largo plazo de lo que Dios va a hacer en Argentina en los próximos 20 años. Todo empieza en casa. Todo empieza en casa, todo empieza en momentos de intimidad con Dios, todo empieza en entrar en el corazón del Padre y empezar a entender qué es lo que el Padre pensó y diseñó cuando vio a Colombia. Eso es lo que quema mi corazón. Por eso invierto tiempo, por eso estoy acá con ustedes, porque arde dentro de mi corazón ver las naciones llenas de la gloria del Señor, porque ya está llena de la gloria, pero que venga el conocimiento de su gloria. Imagínense, la gloria del Señor está en todos lados, solamente tenemos que darla a conocer. Y es ahí donde las familias entran en acción. ¿Querés que Colombia cambie? ¿Querés que Bogotá sea transformada? Tu casa como un altar de adoración. Quiero que te puedas poner de pie ahí. Y si están tus hijos, viniste con tu familia, que vos puedas reunirte, hacer un grupito con tu familia y tus hijos. Vamos, muévanse, no hay problema, estamos en la casa. Ya estás con tu familia ahí, agrupate. Quizás viniste solo y sos el pionero dentro de tu familia que está abriendo un nuevo y vivo camino dentro de la herencia familiar que Dios te dio. Hey, agarrá y hace una cosa, poné cara de pobrecito
a una familia que esté a tu lado y decirle: adoptame por lo menos los últimos 5 minutos que faltan. Vamos, vamos, familias adoptando a los hijos, que nadie se quede solo. Vení, Da Vinci, vení. Vení con papi. Qué lindo. ¿Puedes hacer un redondel ahí? ¿Sí? ¿Pueden hacer un redondel ahí con tu familia? Abrácense. Porque la idea es que se puedan mirar a los ojos. Y los que están ahí encajados ahí, pónganse ahí medio de costadito y mírense a los ojos ahí. Quiero que lo mires a los ojos y entiendas algo. Lo más importante que Dios te dio no es el trabajo que hoy tenés. Lo más importante que Dios te dio no es la casa que pudiste conseguir con la fuerza de tus brazos. Lo más importante que Dios te dio no es el auto, ni las ganancias de todo lo que has obtenido con el recorrer de los años. Quiero decirte que lo más valioso está delante de tus ojos. Lo más valioso que el Señor te dio es tu familia. Lo más valioso que Dios te dio es esta casa espiritual. ¿Saben por qué? Porque quiero que entiendas algo. Lo único que va a quedar son ustedes, son las almas. Nunca te vas a poder llevar tu auto al cielo, no vas a poder llevarte tu casa, no vas a poder llevar tus ganancias. Pero el reconocer la importancia de las personas que vos tenés a tu alrededor hacen valer la pena todos los días en esta tierra. Yo sé que hemos aprendido ese pasaje tan conocido: yo y mi casa serviremos al Señor. Pero ¿saben qué? Ese fue uno de los mayores errores que hemos cometido en la historia. Porque fue un pensamiento solamente por nosotros mismos. Pero quiero decirte, el Señor quiere extender a través de tu familia, quiere extender esa misma gloria a toda la nación, a todas las naciones. Yo y mi casa serviremos al Señor, sí, lo creo. Pero lo que funciona en casa va a funcionar en mi nación. No nos vamos a encerrar nuevamente a vivir lo que creemos, sino que vamos a expresar lo que creemos a otros. Esa es la verdadera esencia de la familia. Y yo quiero que en este tiempito que nos queda, que vos puedas orar por tu familia. Ahí donde estás, que puedas honrar a tus hijos, hijos que puedan honrar a sus padres por todo lo que el Señor ha hecho, por todo lo que el Señor está haciendo y por todo lo que ha de venir. Ora por tu familia ahí donde estás. Ora por tu familia.